Culmina la fase de liga de la competición que paraliza a todo el continente europeo y lo hace con un ambiente cargado de sorpresas, decepciones y la oportunidad de poder llegar a desarrollar el camino para ser llamado el mejor del continente. Y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar todo lo que nos dejó la jornada número 8 de la UEFA Champions League. Otra jornada ha concluido y con ello la oportunidad de poder llegar a las fases eliminatorias está aquí y además de ello también tendremos duelos realmente prometedores, pero antes de poder llegar a hablar de ello pasaríamos a destacar lo que fue su jornada unificada y que representó la finalización de la fase de liga para esta campaña 25-26 en la UEFA Champions League. Como siempre, este análisis se centrará directamente en poder llegar a hablar de los mejores momentos de la jornada y lo que representaron directamente para el futuro y trabajo de cada uno de sus equipos. Además de ello, también, por supuesto, antes de comenzar, nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Con ello, rápidamente pasaríamos a destacar el desarrollo de la jornada, dando un rápido vistazo a los resultados y asimismo durante este análisis explicar qué han representado para la clasificación de los equipos españoles e ingleses. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente a los equipos de la liga en el que Fútbol Club Barcelona logró una importante remontada ante Copenhagen por 4-1. Más adelante una dura derrota para Real Madrid ante Benfica por 4-2. Además de ello, también otra dolorosa derrota de Atlético de Madrid ante Bodo Glimt por 1-2. Y además de ello, el eliminado Villarreal ya conocía su sentencia y destino, pero aún así no pudo llegar a suprimir la ideología de sin un partido sin ganar para esta temporada. Con ello, 3-0 ante Bayer Leverkusen y con ello agónica victoria ante Sporting de Portugal que le arrebató a Athletic Club la ilusión de estar en los playoffs. Además de ello, para los equipos de la Premier League, encontramos que Liverpool logró golear 6-0 a Karabakh. Más adelante, Arsenal logró golear también a través de un 3-2 a Kairat. Además de ello, Manchester City logró una victoria 2-0 ante Galatasaray. Napoli también sufriría una dura derrota ante un Chelsea que peleó hasta el final para validarse en la zona alta de la clasificación con un 2-3. Además de ello, Paris Saint-Germain y Newcastle United no pudieron llegar a aprovechar el margen de tanteo para poder llegar a estar en las primeras 8 plazas. Y con ello, Frankfurt también sufriría una dura derrota ante el imparable Tottenham en Europa. Con ello, habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación, pasaríamos a resumir de forma rápida para poder llegar a hablar de los clasificados y lo que representa su entorno de los momentos en generales de la jornada. Para ello, comenzaríamos destacando la decepcionante participación de los equipos españoles en la jornada, ello a través, por ejemplo, de la victoria de Benfica ante Real Madrid. Un Real Madrid que fue un análisis que pudimos llegar a hacer en directo, representó un equipo que desde los primeros minutos se sintió un Real Madrid que trataba de buscar un margen más de acompañamiento y ejecución de las contras. De ahí puede llegar a certificar buenas acciones para incursión por las bandas y un juego bastante expansivo, pero se notaba ya para la primera parte y especialmente ya para la fase final en el que Benfica se sentía muy cómodo con la perspectiva de intercambiar golpes y Real Madrid dejaba muchas debilidades a la hora de la transición y con ello llegarían y empezarían a ser más efectivos en el desgaste el equipo luso y con ello llegaría la apertura del marcador. Además de ello también una jugada forzada para poder llegar a lograr el empate y luego el 2-1 en beneficio de Benfica y aunque Kylian Mbappé pudo llegar a aportar 2 goles, también representaría un partido que hasta el final se complicó luego de las 2 acciones de gol de Shetterlund y con ello llegaría el gol de la sentencia al minuto 90+8 y básicamente la demostración de un Real Madrid que para esta última jugada a balón parado de tiro libre que lograba representar gol de Trubin, guardameta de Benfica, había contado ya con 2 expulsiones, la primera por parte de Asensio por acumulación de tarjetas y la segunda a través de una jugada forzada en la que Kylian Mbappé trataba de quitarle el balón al guardameta, se definía como falta, Rodrigo Goes se quejaba de la acción y con ello era amonestado y ya había sufrido otra amonestación
De ahí, acumulación de tarjetas, 2 futbolistas menos, jugada a balón parado, superioridad numérica para Benfica, efectividad de cara a poder llegar a vencer a Courtois y con ello un partido en el que Real Madrid podría llegar a depender de sí mismo para poder llegar a lograr estar en las primeras 8 plazas de la UEFA Champions League y cada momento que pudo llegar a representar la ilusión de lograrlo la desaprovecharon y con ello un partido que durante todos los 90 minutos veíamos cómo seguía bajando en la clasificación hasta el minuto 98, donde se certificó que estarán en los playoffs y en un partido muy difícil, ya que le ameritará volver a enfrentar a Benfica. Con ello pasaríamos a destacar la victoria del Fútbol Club Barcelona ante Copenhagen, una victoria también algo difícil debido al contexto de lo que representaba que los blaugrana fuesen sufriendo una dura derrota o una potencial dura derrota hasta el minuto 48 de juego, donde Robert Lewandowski podría llegar a cambiar la ilusión del equipo a través de una grata transición y una muy buena descarga de Lamine Yamal por la banda. Para ello, el polaco puede llegar a mantener la clara sentencia. Luego, una acción de gol del mismo Lamine Yamal certificaría la apertura y el beneficio de la remontada por parte de su margen individual. Y más adelante, una jugada forzada de Rafinha representaría ya el 3-1. Pero luego de ello llegaba otro gol por parte de Copenhagen que era anulado. En este caso veíamos en la clasificación que es 4-2. Me disculpo, en realidad fue revisado por el VAR y sería 4-1 y con ello el gol de la sentencia sería de Marcus Rashford para poder llegar a certificar un mejor resultado que recordemos fue 4-1. Me disculpo en este caso, nos disculpamos en este caso por lo que fue por lo que es la infografía desactualizada y que por ahora favorece a que Fútbol Club Barcelona es el único equipo español que se ha clasificado en las primeras 8 plazas, ha demostrado una fuerte virtud a la hora de aparecer en momentos clave y que los momentos técnicos pudiesen llegar a ser diferenciales. De ahí un buen partido de Lamine Yamal, buena sostenibilidad de cara a los duelos en el área de Robert Lewandowski, pero de nuevo las mismas dudas de siempre. Un Fútbol Club Barcelona que durante toda la temporada no ha podido llegar a demostrar superioridad y equilibrio en Europa y con ello ha certificado por ahora que tienen mucho que mejorar, pero tienen el talento y la cualidad para poder llegar a lograrlo. Realmente tiene mucho mérito lo desarrollado hasta ahora, pero también un mérito en el que has tenido que sacrificarte y trabajar a sobremanera. Y ello tarde o temprano de cara a la cualificación te puede llegar a dar un rival muy difícil. Y como veremos más adelante a lo largo de este análisis, uno que ya conoces bastante y uno que puede llegar a básicamente aprovechar su experiencia de cara a los duelos directos. Con ello, bueno, grata victoria para los Blaugrana, les certifican las primeras 8 plazas, pero con el margen de que realmente tendrán que mejorar si no quieren ver lo que le ha sucedido a varios de sus compañeros de división, como lo fue la derrota de Atlético de Madrid ante Valladolid. Por supuesto, un equipo que el que se clasificase en el momento final a través de esta victoria demuestra que tiene grandes facultades, pero estábamos hablando de un equipo que llegaba a esta jornada casi eliminado y que tenía que hacer el milagro al visitar el Metropolitano. Y con la sorpresa también de que de nuevo Atlético de Madrid deja demasiadas dudas por parte de su propuesta de juego, que es la constante dependencia de que Alexander Sorloth pueda llegar a ejecutar una buena distribución de cara a puerta y de ahí mantener la ilusión de que con un marcador muy cerrado se pueda llegar a lograr algo más. Y de ahí también la dinámica de por qué el equipo de nuevo fracasó a través de su ideología, no pudo llegar a explotar a Julián Álvarez y no pudo llegar a mantener un equilibrio de cara a puerta para básicamente certificar que su rival, a pesar de que tuviera pocas chances, certificara las chances de forma increíble. De ahí, básicamente lo demuestra que durante todo el partido, Valladolid logró 7 remates a puerta, Atlético de Madrid 8, pero para la primera parte 2 remates a puerta, los 2 goles. Y de ahí la perspectiva de que de nuevo Atlético de Madrid nos demuestra que es un equipo todavía demasiado desbalanceado en su política de juego y de ahí que tuvo un partido de constante sufrimiento y que para la segunda parte simplemente fue un ambiente cargado de pitidos y un Atlético de Madrid muy frustrado. De ahí se ejecutarían los cambios, pero que en ningún momento promovieron que hubiese podido llegar a ver este impulso a la hora de la paciencia para lograr algo más. Y con ello una dura derrota, pero que todavía simplifica que Atlético de Madrid sigue vivo en la clasificación, pero la misma perspectiva que Fútbol Club Barcelona tendrá que mejorar si no quiere ver que sus posibilidades se empeoren de cara a futuro.
Con ello culminaríamos destacando la victoria por parte de Chelsea ante Napoli, una realmente cerrada, que de nuevo nos demuestra que Chelsea es capaz de márgenes muy prometedores, especialmente por el margen de su talento. Un partido que parecía muy difícil ante un Napoli que lograba la apertura del marcador en un momento en el que peor parados se encontraban. Luego llegaría la acción del empate, luego una certificación para que con Højlund Napoli pudiese llegar a ser la diferencia y con ello el 2-1. Y luego llegaría Joao Pedro a través de una gran transición individual por la banda y una muy buena progresión desde Estevao. Y con ello llegaría el 2-2. Y luego en los minutos finales, una conexión espectacular para que engancharse, lograra una jugada que solo él pudiese llegar a hacer. Y con ello un auténtico golazo y 2-3. Una gran victoria para Chelsea. La ramificación de que por ahora todavía Rosselló no ha demostrado que tiene una gran cualidad para explotar las ideologías de Chelsea, básicamente un concepto en el que se pueda llegar a entender a qué juega Chelsea de la mano de Rosselló, pero la perspectiva de que por ahora sí ha mantenido la dinámica de los futbolistas clave y la medular, y con ello un buen trabajo de Enzo Fernández en el centro ofensivo del ataque, en las espaldas de Joao Pedro, un trabajo increíble del brasileño para pelear cada balón y certificar pequeños momentos de talento para dar el último impulso, y con ello una gran victoria para certificar tu futuro. Y hablando de futuro, vemos que por ahora para los equipos españoles la temporada en fase de liga ha concluido. Termina con victoria para Fútbol Club Barcelona, luego de un calendario algo adverso. Para Real Madrid una decepcionante derrota, para Atlético de Madrid otra decepcionante derrota. Me disculpo, en este caso en la infografía se ve victoria, fue derrota. Además de ello, Athletic Club también otra dura derrota para lo que le demostró tener ilusión hasta el final, pero que se demostró que básicamente a través de solo una victoria en casa en esta temporada y solo una victoria de visitante que, aunque sorpresiva, demostraba que el equipo era bastante inconstante, dejó en San Mamés que hubiese remontada para Sporting. Además de ello, para Villarreal, otro equipo español como comparación a Girona, la campaña anterior, que participa y no puede llegar a ganar ni un solo partido en su participación liguera. Por parte de la Premier League, en ellos sí encontramos porcentajes más ambiciosos, ya que por ahora sus equipos han podido llegar a certificar mejores sorpresas. En este caso, el único que perdió puntos fue Newcastle United, ya que Tottenham, de nuevo me disculpo por la infografía, está desarrollada minutos previos a la finalización de la jornada unificada, por ello pues hay algunas márgenes o puntos que no se actualizaron bien, por ello me disculpo, pero en este caso Newcastle fue el único que logró una pérdida de puntos a través de su empate ante Paris Saint-Germain, y Tottenham ganó su partido 2-0 ante Eintracht Frankfurt. Con ello, habiendo visto lo que representó esta fase de liga en estos calendarios, pasaríamos a definir de forma directa lo que han representado. Para el fútbol español, realmente un margen muy decepcionante y difícil de poder llegar a definir, ya que por ahora, de cara al futuro, ya que por ahora Fútbol Club Barcelona pasará en quinto en la clasificación, y con ello tendrá que esperar pendiente a un duelo entre Newcastle United y Paris Saint-Germain, que son los equipos clasificados 12º y 11º, hablando de los parisinos y de los de Newcastle. Con ello, Real Madrid entraría en la fase de playoffs luego de un decepcionante partido ante Benfica, que le amerita que tendrá que volver a enfrentar a Benfica para la fase de 16avos, y de ahí tener que enfrentar a o Manchester City o básicamente a Sporting. De ahí el margen de la línea escalada de la fase de liga. Por parte de Atlético de Madrid, de nuevo otro margen en el que podían llegar a lograr algo más y no lo hacen, 14º. Con ello entrarán en la fase de playoffs y tendrán que estar pendientes si enfrentarán a Brujas o a Galatasaray. Otro partido realmente bastante agobiante de definir, ya que ya vimos lo que pasó en una visita de Atlético de Madrid ante Galatasaray la jornada anterior, previa a esta finalización de campaña. Athletic Club, y Villarreal quedarían eliminados. Athletic Club dependiendo hasta el final de la oportunidad de lograr algo más, pero no se dio. Con ello, parece que el fútbol español no podrá llegar a lograr la quinta plaza para esta temporada, y con la clasificación de Real Madrid y Atlético de Madrid parece poco más, menos probable, para definirlo mejor, parece menos probable que lo puedan llegar a lograr, pero si pueden llegar a pasar a los playoffs y llegar a los octavos, tal vez pueda llegar a haber diferentes opciones. Por parte de los equipos de la Premier League, el único equipo que llegaría a los playoffs sería Newcastle United, ya que Tottenham, en este caso Liverpool, Arsenal, Manchester City y Chelsea sí lo han podido llegar a lograr.
Ahora mismo, estos primeros 5 mencionados estarían en las primeras 8 plazas y con ello una muy buena oportunidad para que Arsenal le toque un rival accesible. Como mencionábamos por parte de Manchester City, tendrá que esperar en lo que suceda entre Real Madrid y Benfica. Además de ello, más adelante, equipos como Fútbol Club Barcelona también dependerán de un duelo muy prometedor ante la perspectiva de acercarse en las fases eliminatorias a un Chelsea o a un Paris Saint-Germain para entender los calendarios y cómo se posicionan los bombos. Además de ello, también, bueno, una campaña que ha podido llegar a certificar, como veíamos hace unos instantes, que la Premier League ha podido llegar a dar un pulso diferencial de cara a esta temporada, ya que de 6 clasificados de los 5 han podido llegar a las primeras 8 plazas, lo cual demuestra por ahora que tal vez el valor monetario sí sigue demostrando un margen diferencial en la competición, y a pesar de que la fase de liga para su jornada unificada nos dejó momentos muy prometedores, sigue también demostrando que por ahora el dinero sigue mandando y la oportunidad de ver a 5 de los equipos con mayor ganancia en el año, solo superados por Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, que estén en las posiciones altas, todavía nos demuestran la misma pregunta. Hemos visto, bueno, interesantes partidos en esta fase de liga, pero la perspectiva sigue igual. ¿Es la cantidad meritoria de la calidad que hemos visto en esta temporada o todavía es la misma demostración de que la ambición de mayor cantidad de partidos, una demostración de una fase de liga con mayor cantidad de contendientes o supuestas sorpresas, realmente de mérito a que el deporte realmente se está adaptando a un espacio más ambicioso o todo lo contrario? En la demostración ambiciosa solo estamos viendo mayor ganancia económica para algunos y mayor oportunidades para seguir demostrando que la brecha sea diferente. Con ello nos gustaría culminar este análisis preguntándoles qué duelos esperan ustedes de cara a la fase de los playoffs y además de ello de cara a los octavos de final de esta gran competición, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.